Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Tomás. Esto es Psicología para Peatones. El día de hoy, pues con esta ya llevamos una sexta semana haciendo estas transmisiones y como siempre, pues eh, apegándonos un poquito a sus dudas o a sus inquietudes, pueden dejarme comentarios para que yo pueda checar estos temas que son de interés y podamos seguirlos revisando en este espacio. Los invito a checar mi página web, que es www.subidipsicología.com. En esa, pues, en el área de contacto están todas mis redes sociales y de ahí, pues, digo, para que puedan seguirme en los diferentes sitios. El día de hoy vamos a hablar del duelo, la pérdida, el vacío y la adaptación a la realidad. El duelo es otro de estos temas que últimamente es muy sonado y por el cual pasan diferentes cantidades de información a nuestro alrededor. Muchas cosas buenas, mucha información bastante concreta, pero mucha otra que es confusa o propagandista. ¿Qué es el duelo? Si vamos a lo que significa la palabra tal cual, vamos a encontrar que el duelo es una lucha, un duelo, y el duelo es el dolor. Entonces tenemos que si componemos esta frase, un duelo es una lucha contra el dolor. Al hablar de el duelo no podemos dejar de pensar inmediatamente en la pérdida de un ser querido o la muerte, la propia o la de alguna persona que nosotros conocemos. Pero, ¿cuál es la diferencia entre la pérdida, el duelo, el vacío? Ok, la pérdida es esto que nos es arrancado, esto que se va de nosotros, esto que de repente ya no está conmigo. Hay diferentes tipos de pérdidas. Tenemos que aclarar que no todas las pérdidas nos van a llevar a un duelo y que el duelo también es algo subjetivo, algo que queda a consideración de cada persona. Va a depender mucho de nuestros códigos de creencias y de nuestras ideas irracionales, desde el cómo nos acercamos a la pérdida en cuestión del mismo apego. Si nosotros quedamos entonces que la pérdida es ese no tener a ese ser querido, a ese objeto, a ese estatus, y de repente se diluye por alguna circunstancia, eso sería una pérdida, algo que ya no está conmigo, algo que simplemente se va. ¿Puede ser a causa de muerte? Sí. ¿Puede ser a causa de separación? También. Nosotros, dentro de las pérdidas, la más común a la que nos podemos enfrentar y por la cual nos lleva más la palabra duelo hacia algún lugar, es la pérdida del ser querido. Llámese compañero, llámese pareja, llámese mascota. Vamos a encontrar que es una de las pérdidas más comunes de las que podemos hablar. En un segundo grado o segundo punto, nosotros podríamos hablar de la pérdida de la salud. La pérdida de la salud genera un estrago en el ser y en todo lo que le rodea. Yo me he enfermado ahora, yo me he enfermado, he dejado de hacer esto, he dejado de hacer
esta otra actividad, soy incapaz de seguir con estas labores. Esa pérdida provoca un dolor, tristeza o posiblemente un duelo. Dentro de las mismas pérdidas vamos a encontrar la pérdida de estatus. ¿A qué hace referencia esto? La pérdida del estatus es eso que nos hace bajar un nivel en lo socioeconómico o tal vez en el asunto netamente social, en donde tú estás en una posición, te ves obligado a dejarla o se te arranca de la misma y ahora vas a sentir ese vacío por esa añoranza, por esa pérdida, por ese dolor. Podemos ver entonces la pérdida del trabajo como una pérdida de estatus. Tenemos también dentro del rango de las pérdidas la pérdida evolutiva, que son las pérdidas de la edad. Lo que le pasa al niño cuando de niño pasa a adolescente y que suele ser un periodo de mucha confusión, porque esta pérdida como tal es ambigua. Dejo de ser niño, ahora no soy adulto, se me cataloga de adolescente. Dentro de estas pérdidas también vamos a encontrar una pérdida de estatus, ¿sí? Si bien la evolutiva, que sería el cambio de la edad, me va a llevar a una pérdida de estatus. Ya no soy niño, ya no me vas a considerar un niño. El día de hoy tengo que ser más responsable, más razonable, tengo que, de acuerdo, obviamente, con el entorno social. Está el paso a la adultez, que es una de las cargas sociales un tanto más pesadas para la sociedad en la que nos desarrollamos. Y está el cambio a la vejez, que es en algunos una buenaventuranza hacia un lugar más tranquilo, sin tantas dificultades. Y para otros nos enfrenta a una crisis en la cual vamos a tener esta pérdida ya de la salud también, que viene agarrada con ese paso de la vida, y ya empiezan los achaques, ya me duele la espalda, ya me duele el cuello, empiezo a notar que el tiempo está pasando, me doy cuenta que ahora este paso del tiempo también me está acercando a esas metas no conclusas en mi vida, todo eso que yo quise y que no logré hacer o que sí llegué a hacer. Se convierte en una pérdida evolutiva, pero tiene también esa mezcla con la pérdida de la salud o tal vez con la pérdida de estatus. En ese caso, nosotros vamos a tener como tal una pérdida que tiene dos aristas o dos caras. Eso en cuanto a la pérdida. Entonces, la pérdida me arranca algo. ¿Qué es lo que queda? Cuando tú arrancas cualquier objeto de su lugar, hablemos de una planta o un árbol, se va a notar exactamente ese vacío, el lugar que fue ocupado y que en este momento ya no lo está. Y hay un hueco, hay un vacío. Ese vacío es casi inevitable o viene acompañado de la pérdida. Es ese hueco lo que dejó y va a estar marcado y va a estar delimitado por el cómo nosotros nos hayamos aproximado a esa relación. Puede ser relación con un objeto, puede ser mi coche, puede ser mi gato, mi perro, puede ser mi pareja, mi vecino, mi papá. Esos vacíos van a ser más grandes o más pequeños dependiendo directamente de cómo nosotros fuimos llevando esas relaciones y cómo éstas se fueron gestando dentro de nosotros. Tenemos entonces que el vacío lo deja la pérdida.
en el caso de los duelos y las pérdidas. No hablamos de un vacío emocional causado por una generación o una circunstancia diferente. Hablamos del vacío que deja el perder algo. Aquí nos vamos a encontrar entonces, inevitablemente, con la muerte. La muerte que es ese cese de funciones o ese cese de existencia. Deja de existir. No hay funciones, deja de respirar, deja de moverse, deja de funcionar. Todos los procesos de vida conllevan inevitablemente a un lugar en la muerte. Es la potencialidad de la vida. La vida como potencia tiene la muerte como potencia tiene la vida. Y es un ciclo. Sí, bien, sabemos que la vida es un regalo. Y es un regalo que algunos viviremos con más alegría que otros, que viviremos menos apegados que otros, aunque también la muerte es un regalo. Es un regalo que posiblemente no estemos interesados en abrir, al menos en un rato o bastantes años más. Pero tiene una función, obviamente, en el sistema, en el ciclo de la vida, en la misma existencia completa del todo y del planeta. Si nosotros nos aproximamos a la muerte, que es ese cese, esa desaparición o esa disolución completa, pueda dejar rastro o no, ¿cómo es esto? Bueno, un ser humano deja un cuerpo, una relación que se muere deja un vacío, una separación deja un vacío. Por tanto, podríamos hablar de que una relación tiene un ciclo vital, nace, crece y muere, como todo lo que existe. En la muerte, nosotros vamos a encontrar la muerte súbita. Es esa muerte que llega de repente, pero yo lo vi, estaba bien, no tenía nada. Y de repente te avisan de que la persona sufrió algún infarto, un infarto fulminante y no pudo ser regresado con resucitación ni mucho menos. Se hizo el intento. Esa es una muerte súbita. Pasa en un chasquido, sin que lo pudieras esperar o anticipar. Existe obviamente la muerte por enfermedad. La enfermedad que es crónico-degenerativa, estas enfermedades que te van llevando de la mano con un proceso de degeneración del cuerpo, del sistema, y que sabemos inevitablemente que tienen el fin. Esas, eh, ese tipo de muertes pues, suelen ser muy comunes cuando estamos viendo a varios enfermos. ¿De acuerdo? O sea, el enfermo tiene su proceso, hablamos posiblemente de el cáncer, tal vez algún asunto en el colon, que son procesos degenerativos, es inevitable. Vamos a llegar a la muerte que se da por accidente, el choque, la distracción, el asunto de que tú no puedes controlar las situaciones externas y entonces en algún momento te ves envuelto en esta situación que es violenta y que te lleva a la muerte. Por otra parte, existe la desaparición, que si bien no es una muerte declarada, al tiempo se convierte en la sospecha de la muerte o en la certeza de la muerte, aunque es una situación sumamente complicada porque nosotros vamos a encontrar en ella el hecho de no podernos explicar de verdad si está muerta la persona o si no, si simplemente se fue y de algún modo vamos a guardar esa pequeña ilusión
de que el ser podría estar en algún lugar y que de algún modo va a regresar a nosotros. Si bien pudimos pasar o dar un viaje a través de las muertes o los tipos de muertes, en este momento vamos a comenzar a hablar netamente del duelo. El duelo, sí, hay muchos teóricos del duelo, muchos, muchos, muchos. Pero nosotros vamos a ocupar en este momento, para efecto de esta charla, el aspecto teórico de una mujer escandinava de apellido Kubler-Ross. Ella maneja un esquema de 5 pasos, ¿sí? Que son la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Si nosotros vemos este esquema, podríamos decir, ok, y entonces esto es que como niveles a superar en un juego de video o niveles a subir en una escalera, ok, una buena y una mala. Desgraciadamente, no, y esa sería la mala. No es algo que se pueda superar por niveles y se acabó. Y una buena, que los retrocesos que se den entre las etapas no van a ser completos de la última etapa del duelo a la primera una vez más. Esos retrocesos van a ser escalonados y en ocasiones apenas un paso atrás. Cuando se habla de la negación ocurre el suceso y entonces viene el shock y comenzamos a decir, no, esto no pasó, no, esto no es cierto, esto no puede estar pasando, no, es un sueño, comenzamos a decir simplemente no. Y pueden pasar días después del suceso y aún estar en un momento de decir que esto no pasó. Posterior a esto, entonces vamos a comenzar a buscar culpables. Es que si yo hubiera, es que si a mí me hubieran, es que si él hubiera hecho esto, y entonces comienza el juego de la culpa. Y la culpa no simplemente es un castigo, sino es una demostración de ira, a veces hasta en contra de lo divino. Se llega a renegar de Dios y en él se cree, y entonces maldecir a lo divino por esta pérdida, por esto que se te ha sido arrancado, por esto que has perdido, que como ya lo he mencionado, podría llegar a ser desde un ser querido, tu mascota, tu trabajo, tus pertenencias, tu casa, tu coche, el hecho de perder el estatus, eh, ser exiliado de algún grupo social o de algún club, y vamos a tener la pérdida y la vamos a traer cargando. Y entonces puede o no generar un duelo. Posterior a la ira, el haber estado enojado, maldiciendo, no creo en esto, no creo en esto otro, esto no pasó, esto es imposible, y tú tuviste la culpa y yo tuve la culpa y él tuvo la culpa, y cuando nos acabamos los dedos señalando a los demás, a uno mismo, a Dios, comienza la negociación. La negociación llega a ser un periodo fantasioso en donde pensamos que de algún modo esto puede ser revertido, que si yo hago esto, si yo te doy, Dios, si yo te doy esto, entonces tú devuélveme o entrégame, entrégame de vuelta o dame. Llega a ser, obviamente, dentro de todo el proceso uno de los más fuertes porque se abandona un poco la lógica, o un mucho la lógica, y entonces nos entregamos a, a pedir a lo divino o a pedir
a los demás ayuda de modo un poco pues fuera de la realidad. Vamos a encontrar que en la negociación nos vamos a preparar para que después de esa negociación fallida, después de habernos dado cuenta que nuestros esfuerzos no van a devolver lo que me fue arrebatado o lo que he perdido, entonces vamos a pasar a una etapa de depresión. Como habíamos visto anteriormente, la depresión es una energía que está creciendo dentro de ti, pero como no puedes simplemente explotar, lo que hace es jalar con gravedad hacia abajo, hacia el centro, y se vuelve como un agujero negro dentro de ti. Y eso empieza a tragarse la energía que había alrededor y la tuya. Comienzas a centrarte. Y es un proceso normal y natural en un duelo. Entendiendo que es una depresión que no va a ir hacia la enfermedad, que me va a llevar a ese retraimiento de energía, a esa absorción de toda esa energía que yo he estado causando a mi alrededor al estar diciendo que no, al estar enojado, al negociar. Esto es como un reactor que sigue creciendo y crece y de repente esa energía ya está tan a presión, tan grande que implosiona y entonces succiona todo hacia adentro y esa energía comienza a diluirse poco a poco. Posteriormente, tendríamos una etapa de aceptación que llega al momento en donde yo comprendo que mi vida comienza a tener un sentido nuevamente. Comienzo a salir al mundo, comienzo a tener amigos, comienzo a recibir amigos, comienzo a hablar abiertamente con las personas, tal vez quitar las reservas y sería la culminación de un duelo. Como les había dicho, no todas las pérdidas provocan un duelo. Una relación de 2 meses de duración podría causarte, después de esa pérdida, un periodo de tristeza profunda y tener síntomas de desgano, un poquito de melancolía, pero no llegar a un duelo. Si esta pérdida que tiene esta duración tan corta te lleva a un duelo, sientas este dolor horrendo que te oprime, posiblemente estemos incurriendo en un tipo de duelo que ha estado ahí, que no te has dado cuenta y que esta relación, este momento de tu existencia lo detona y ahora está presente. Como siempre, todas estas cuestiones son mejor si pueden ser tratadas en compañía de un experto en la salud mental, en este caso, acompañamiento tanatológico, posiblemente un psicoterapeuta, un psicólogo. En este caso, el psiquiatra, no sé, yo lo dudaría un poco, aunque hay personas que requieren de los calmantes. Podría ser factible. Si bien los procesos de duelo no son iguales en todas las personas, porque va a haber personas que puedan llevar su duelo y superarlo en 6 meses. Va a haber personas en las cuales esto se va a alargar un año, posiblemente en algunas otras dos. Los médicos, los psiquiatras estipulan que después de 2 años, este duelo ya debe ser por fuerza acompañado de asistencia profesional, porque hay algo que no está fluyendo. Por tanto, si te encuentras en una situación de esta, sería bueno que consideraras acudir con un profesional que te pueda ayudar. No recomiendo mucho la asistencia religiosa, aunque es importante lo espiritual. No recomiendo mucho la asistencia religiosa
porque hay cierta carencia de herramientas por parte del clérigo para poder guiar a la persona de modo adecuado y poder traslaborar su dolor. En ocasiones lo que logra la asistencia de este tipo es que se presionen las cosas, que se acallen, que te llenes de más culpa y entonces simple y sencillamente llegar a la nula expresión de tu duelo. Dentro del duelo vamos a encontrar el duelo anticipado. ¿Qué es esto? Ok, tengo un amigo, un pariente, un conocido que está sufriendo de una enfermedad crónico-degenerativa terminal. Yo sé que esta persona posiblemente tenga solo unos meses para seguir conmigo. Durante ese tiempo, inevitablemente voy a pensar en su partida y en lo que me va a provocar esa partida. A esto le podríamos llamar ese duelo anticipado. Empiezas a vivirlo desde antes, te empiezas a enojar con Dios, empiezas a negar su enfermedad, te empiezas a enojar con Dios, empezamos a negociar, Diosito, y si yo hago esto, entonces quítale lo que tiene y llegamos al punto en donde ya está cerca el evento y entonces deprimimos y, y posiblemente no podamos llegar a la aceptación del mismo en el caso de esta anticipación. ¿Por qué? Porque antes de llegar a esa aceptación va a empezar el duelo real. Vas a tener tu pérdida. Un duelo no resuelto. Avanzan las etapas del duelo, pero te quedas atorado en una. Y es como estar ciclado y no avanzas, y no avanzas. En ocasiones hay peso desde la familia o desde el deber. Tengo que ser fuerte, yo no puedo permitirme esto, no, yo no tengo tiempo de esto, y te estancas en alguna etapa del duelo. Tenemos el crónico, que sería pasando los 2 años, podrían ser 4 o 5 años. Muchos autores, como ya lo he mencionado, lo manejan como algo que ya debe ser tratado por un profesional, de preferencia lo sería. Yo creo que a ninguno nos gusta estar sufriendo y mucho menos constantemente machacándonos en dolor. Por tanto, vivir así más de 2 años sería una tortura. Hay personas que llevan duelos de 8, 9 o 10 años, que empiezan a desarrollar algunas conductas que ya no son sanas para ellos ni para su familia, ya se convierte en algo que ya no es adaptativo, ya es una desadaptación de la persona. Estas personas que no quieren mover para nada las pertenencias de la persona que se ha ido, que estas personas que siguen sirviendo un plato extra en la mesa, que piden que se le pida permiso a la persona para tener algún tipo de acción en casa o cosa por el estilo. Eso podría hablar de que ya no estamos actuando desde la salud. Si conoces a alguien así, si puedes ayudarlo a que consiga asistencia, en algún momento supongo te lo podrá agradecer. Por otro lado, tenemos el ausente. ¿Cómo sería un duelo ausente? Simplemente no entrando en él, quedarte trabado en la negación. No, no pasó, no pasó, no pasó. Puede ser por diversos factores. Hay personas que al recibir estas noticias, estos impactos, lo que tienen o lo que podemos ver en ellas es que parecen enloquecer, comienzan a comportarse de un modo errático y comienzan con esta negación. No, no es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Y posiblemente salgan de esa etapa
en donde como parecen haber perdido la razón, es ese momento en donde se parece perder la razón, y seguir negándolo. Y al mencionarlo, no es cierto, esto no es cierto, esto no ha pasado. Suele pasar comúnmente en estas desapariciones. Cuando la pérdida es una desaparición, suele pasar. Las personas no van a aceptarlo. Es simplemente decir que eso no ha pasado. En ocasiones también es la familia. Es que no, esto no pasó. No pasó porque mi familia no lo puede ver así, porque yo no lo puedo ver así. A veces en los suicidios podría ser también factible ver algo así, en donde no se llega a ese lugar, simple y sencillamente se niega el acto, se niega la acción y se niega el momento. Posteriormente podríamos hablar del duelo inhibido, en donde el individuo no puede, por más que quiere, no puede expresar sus emociones. Aquí nos estaríamos encontrando con un código de creencias, nos estaríamos encontrando con ideas irracionales acerca de la muerte, mi lugar en la familia, lo que los demás esperan de mí, lo que yo tengo que hacer, y entonces posiblemente ahí llegar a la inhibición del duelo. Es una energía tan grande, tan fuerte, que va a salir por algún lado en algún momento, aunque no se exprese el duelo tal cual. Obviamente tenemos el, el duelo que no es aceptado, el que no aceptan los demás. Tú te sientes en esta pérdida, estás completamente abatidos y entonces vienen y te dicen, no tienes por qué sentir esto. O sea, eso, ay, por favor, levántate. No es para tanto. El, el descalificar por parte de la familia o por parte del círculo social aquello que está sufriendo esta persona, que lleva muchas veces al sujeto a un duelo no resuelto o a un duelo inhibido. Y por último tendríamos un duelo enmascarado. ¿Qué es esto? Vamos a decir que en algún momento tú tuviste un duelo inhibido o un duelo inconcluso. Se truncó, se queda ahí y el pasado se encarga de hacer los ajustes, de remendar las bardas. Pero el presente se encarga de recordarte que falleció un vecino. Un vecino con el que probablemente no tenías mayor contacto que los buenos días. Esa noticia, esa muerte, su edad, la posición de su familia que ocupaba, pueden ser detonantes que te lleven de regreso a la pérdida que de verdad te está doliendo. Y ahora sufrirla como si fuese aquella y no esta. Posiblemente se desconciertan los demás. Oye, pero pues, tú no lo conocías, ¿no? Oye, esto, pues, ¿qué onda, no? O sea, no tendría por qué estarte doliendo tanto. El evento está detonando algo del pasado. Y esos duelos suelen ser como estas muñequitas rusas, las matroshkas, que llevan una dentro de la otra, en donde a lo mejor te fuiste de vacaciones, nadie alimentó a tu hámster, se murió cuando llegaste, te dijeron que el animalito se fue y tú le amabas con todo el corazón. Esa mentira, por inocente que parezca, y esa muerte tan sencilla como la que fuese un roedor, podría ser precursor de toda esa molestia en el pasado, perdón, en el futuro. Y tendríamos que regresar en tus duelos porque todos tus duelos van a estar agarrados uno de otro.
por no haber resuelto. Y vamos a encontrar razones del por qué a mí me está doliendo tanto esto, que en verdad no tiene relación directa conmigo o que no tiene una relación tan importante conmigo. Eso en cuanto al duelo en los adultos. Podríamos hablar de los niños. Y en el niño, nosotros vamos a encontrar que el niño vive mucho en el presente. Para el niño el presente es muy importante. El niño juega con lo que ve, habla lo que escucha. Entonces podríamos decir que un niño de los 0 a los 2 años posiblemente note por una empatía lo que tú sientes cuando pierdes algo o a alguien. Y tal vez el niño llore. No quiere decir que el niño esté entendiendo que esto es una pérdida. Lo que entiende es que estás desarrollando una emoción y va a corresponder a la misma. Cuando crece un poquito más, que está entre los 2 y los 4, ya al niño se le habla de historias y cuentos acerca de la muerte con estas mentirillas blancas, estas palabras blandas de es que se fue al cielo, es que va a regresar, está dormido, lo vamos a ver después un día, se fue con Dios. Eh, Muchas veces eso es inexplicable para ellos no pueden entenderlo porque para ellos su mente es todavía muy literal, es algo que no te va a entender, no va a comprender. La muerte comienza a ser comprendida como algo irreversible a partir de los 4 y medio años, 5 años, y de los 8, en donde el niño posiblemente todavía con ideas fantasiosas acerca de la muerte piense que es irreversible, perdón, que es reversible, empiece a decirte que, que va a regresar. Entonces, tendríamos que tratar las pérdidas con los niños con mucha franqueza y sobre todo enfocándote en decir la verdad de una manera muy sencilla. No le vas a decir, "No, se murió y los que se mueren dejan de respirar y entonces un día tú también te vas a morir". No, o sea, el asunto es que le expliques, no que lo espantes. Si el niño pequeñito ve tu sufrimiento y entonces tú lloras y él llora, permite que llore contigo. Si te cuestiona por qué lloras, dile que estás triste. Es lo único que puede entender. No va a entender otra cosa. Cuando el niño empieza a crecer, ajá, entonces le puedes explicar ya en palabras un poco más amplias. Estoy triste porque falleció una persona. El niño se va a quedar con toda la sorpresa del mundo queriendo saber qué es fallecer. Y entonces tendrías que decirle con un ejemplo que le puedas dar. O una flor, algo que él ya ha visto. Alguna mascota que haya fallecido y que entonces te des cuenta o el niño ya ha tenido ese contacto sin ahondar en más en tanto eso. O sea, si te acuerdas de la florecita que si te acuerdas estaba así muy bonita y después se secó y se marchitó. Sí, eso es fallecer. Se marchitó y entonces ya no está viva. Posiblemente con esa explicación sea suficiente para el niño. Él va a ver las reacciones de todos, pero no va a alcanzar de verdad a entender a ciencia cierta la magnitud del suceso por el momento. Se va a entristecer si la persona tiene que ver directamente con él o con ella, se va a entristecer, va a tener esta reacción de extrañar en ocasiones,
¿Cómo me puedo dar cuenta que el niño está sufriendo un duelo? Los niños juegan, comen, duermen, hablan de lo que ven, tienen momentos de remembranza y entonces se extrañan. Y para ellos son abscesos de tristeza profunda, no tanto una depresión. La depresión en los niños es súper escasa y es de preocuparse cuando tú ves a un niño deprimido. Un niño deprimido, ¿cuál es una de las señas máximas de eso? El niño deja de comer y deja de dormir. Un niño que no te duerme y no te come empieza a estar deprimido. Como siempre, asistir con un profesional que te pueda ayudar con ello. Nosotros podemos ver entonces al niño que va a tener estos abscesos de tristeza y te va a empezar a cuestionar acerca de ello. Tal vez diga, oye, extraño a mi perrito. Sí, mi amor, yo sé. ¿Por qué lo extrañas? Ah, bueno, es que yo lo quería mucho. ¿Sí lo querías mucho? Sí, mi amor. Yo también lo quería mucho. ¿Te sientes triste? ¿Cómo te sientes? Y entonces escuchar al niño. No poner nada tuyo en él. Y, pues sí, sí me siento triste. ¿Quieres que te abrace? Te doy un abrazo. Sí, no, ok. Atiende a lo que el niño necesita. Es el mejor modo de que le puedes ayudar. Cuando el niño está más grande, que ya comprende la forma irreversible de la muerte, que ya entiende bien el concepto de dejar de respirar, de ser enterrado, de no regresar, ya el comportamiento va a ser muy parecido al que tienes tú como adulto. Si el niño no ha tenido contactos cercanos con una pérdida hasta ese momento de su vida, entonces se le invita a los ritos mortuorios, como sea que los practiques, se le hace partícipe de todo, se le permite ver la experiencia. Si el niño llora, lo abrazas, lo consuelas, no le mientas, no prometas cosas fantasiosas, te conviertes en un mentiroso y a los mentirosos no se les puede creer nada. No le digas que se durmió, no le digas que se va a ir al cielo, que se va a ir. Tal vez sea tu creencia religiosa, está bien, pero el niño necesita el hecho. Entonces, hablar con la verdad. ¿Te acuerdas? Estaba enfermo. Bueno, la enfermedad fue haciendo que él se sintiera más débil y su corazón se detuvo y entonces ya no pudimos hacer nada para que su corazón volviera a latir, ¿sí? El niño te va a entender, le va a doler, te va a doler que le duela, abrázalo, cúbrelo con tu cuerpo, cúbrelo, dale un beso, deja que desahogue. Es un paso más duro muchas veces para el adulto que para el niño, pero es el modo más seguro de aproximarlos al asunto de las pérdidas. Cuando tú ves a un niño ya un poquito más grandecito, 8 años, 10 años, que está dando estas señas de un duelo, lo vas a ver irritable, rebelde, introvertido. Ujú. Todas estas situaciones pueden ser indicativos de algunas otras afecciones. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con todo eso. Si nosotros notamos estos comportamientos y el niño no te expresa emociones diferentes a, a estas que te estoy diciendo ahorita, necesitamos checar otro tipo de cuestiones. Preferible, apóyate siempre de un psicólogo, de un terapeuta, aquí ya no sería bueno un tanatólogo, tampoco un psiquiatra.
Entonces, esta irritabilidad, esta rebeldía, esta apatía o introversión nos pueden dar el indicativo de que el niño está pasando por este proceso. Va a estar enojado, va a estar triste, va a estar un poquito decaído, pero el niño siempre va a tener esta respuesta de jugar, de... Si el niño no está haciendo esto, puede ser indicativo de algunas otras situaciones y deben de ser atendidas a la brevedad. Asuntos que pueden provocar en un niño estos duelos: el divorcio de los padres, el cambio de casa y el cambio de escuela. En el caso del divorcio, es muy bueno que, bueno, lo ideal sería que llegaras a un buen acuerdo y entonces se le explique al niño que hay personas que se llevan muy bien juntas, pero que hay personas que viven mejor separadas y que es su caso, que ustedes van a vivir separados, pero que lo van a ver. Y eso sería el ideal, no se logra el ideal muchas veces, entonces asístete con un profesional. Por otro lado, el cambio de casa, a ese sí le puedes ayudar y mucho. Haz un ritual para dejar la casa. Ok, mi amor, ayúdame, vamos a empacar. Si tú lo ves triste, siéntate a un lado de él, a ver, ven, mi amor, te le quedas viendo a los ojos, lo abrazas y entonces le preguntas si está triste, te dirá sí o no, no lo presiones. Entonces, que te ayude a empacar ciertas cosas, que te ayude con la mudanza, que suba una caja pequeña, que participe del evento. Y después, antes de que tú dejes ese lugar, entonces das un cierre junto con ellos o tu familia. Agradece al lugar por haberte permitido estar ahí el tiempo que estuviste. Sí, hagan algún tipo de ritual, una ofrenda con algo. El ritual tiene una prenda, entonces ya sea que dejes unas flores, que dejes un moño, una carta a tu casa dándole las gracias. El hecho es que el niño tenga un evento de cierre para que todo lo que viene sea, esa carga sea menos fuerte. Posterior a esto, si es la escuela, es más o menos algo parecido. El niño tendría que expresarte, si pudiese ser alguna reunión en donde se despida de sus compañeros, sería algo súper grande para esta cuestión, el poder decir pues que me tengo que ir, pero que posiblemente nos volvamos a ver y agradecer a cada uno por el tiempo y por haber estado. Eso puede curar absolutamente todo. Son rituales de cierre, son buenas prácticas, podríamos llevarlas a cabo. En este momento, si ustedes tienen dudas, preguntas o quisieran saber algo, estoy abierto a ello. De lo contrario, pues sería cuestión de despedirnos por el día de hoy. Recuerden, me pueden encontrar en www.subirpsicología.com y de ahí pues derivar a todas mis redes. Eh, Subo los videos a YouTube un día después de que hacemos las transmisiones en vivo. Les pido de favor, compartan, esto podría ser de utilidad a alguien más, se los voy a agradecer mucho. Si pueden ir dejando sus, sus comentarios de igual modo para algunos temas que sean de su interés. Se los agradecería también. El día de hoy me despido, les doy las gracias, les mando un beso, un fuerte abrazo y los dejo con la persona más hermosa y más tierna que siempre va a haber en sus vidas, aquella que los va a acompañar hasta el último momento en que respiren.
ustedes mismos. Muchísimas gracias. Bonita noche. Bye.